Muy bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición del Mundo que Viene, ya es la edición número 19. Buenas tardes, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, para las personas que conectáis habitualmente y que ya conocéis el formato y el ciclo del Mundo que Viene, agradeceros vuestra fidelidad y que nos acompañéis una tarde más. Y bueno, para los que conectáis por primera vez al ciclo del Mundo que Viene, explicaros muy brevemente que, bueno, que es una iniciativa que llevamos, bueno, ya 19 ediciones que tuvimos en nuestro momento entre Startup Valencia y Banco Sabadell, como iniciativa desde Vía Startup y, por supuesto, desde Hub Empresa, que es nuestro host y que nos ayuda a impulsar que ya organizar y a dar estructura a cada edición. Hub Empresa es la iniciativa que tiene Banco Sabadell de espacio, ¿no?, de comunicación y de contacto empresarial, organizando webinars, talleres, sesiones sobre temáticas empresariales de actualidad y, bueno, y además con espacio físico en el centro de Valencia. Y, bueno, y Vía Startup, que es la línea o el equipo y la dirección que nos dedicamos y nos enfocamos a trabajar con startups y, en definitiva, con todo el ecosistema de innovación y tecnología en todo el territorio nacional, en todos los ecosistemas a nivel nacional, ofreciendo principalmente banca especializada en startups, producto y servicio bancario, financiación, un circuito de riesgos paralelo al tradicional y especializado en startups, y también hacemos inversión en capital, que justo en este momento tenemos abierta convocatoria en la vertical de salud, que no es lo que trataremos esta tarde, pero bueno, siempre está bien conocerlo. Y bueno, y en esta aventura nos embarcamos junto con Startup Valencia, que Nacho, te doy paso para que nos cuentes un poquito novedades, que siempre tenéis muchas cosas, y centrar un poquito de qué va esta tarde, de qué vamos a hablar. Sí, nada, buenas tardes a todos y nada, muchas gracias, Ángel. Pues nada, nosotros somos la Asociación Valenciana de Startups y para nosotros, pues bueno, es un placer y un orgullo de poder colaborar con entidades, ¿no?, de la talla del Banco de Sabadell a través de su programa de startups, ¿no?, de Vía Startup y todas las iniciativas que continuamente están sacando ellos, estamos sacando nosotros y muchas otras en las cuales estamos trabajando conjuntamente como esta misma del Mundo que Viene. Como decía Ángel, pues bueno, nosotros vamos haciendo una edición mensual desde hace ya pues 18 ediciones, ¿no? Esta es la 19 de esta sesión. Cada vez tratamos un tema distinto y hoy, como sabéis, vamos a tratar el tema de la economía circular, ¿no? Cómo vemos el futuro de la economía circular. Es un tema del cual se iba hablando ya relativamente un tiempo y bueno, y siempre es interesante afrontarlo con perspectiva de ver hacia dónde va todo este mundo, ¿no? Y bueno, y para eso hemos invitado pues, a una serie de expertos que estamos seguros bueno, que van a dar con algunas de las claves de hacia dónde va todo esto. Luego, después de algún tiempo, pues podremos ver, ¿no?, como está pasando ya con otras, si las tendencias que se han marcado en este tipo de paneles pues, se van desarrollando conforme a lo previsto o no. Y nada, por lo demás, pues nada, la asociación está formada por emprendedores, por corporaciones, administraciones públicas, gente relacionada con el mundo de la innovación, y lo que queremos es fomentar y potenciar justamente pues, todo este ecosistema innovador y tecnológico pues para desarrollar, en este caso, la economía, ¿no?, de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, estáis todos invitados, invitadas, todos los que no sois de aquí de la Comunidad Valenciana, a venir, a asistir a nuestras actividades, que cada vez se van haciendo más presenciales y bueno, y juntarnos, participar, también que nos invitéis a ir y darnos a conocer al final los unos con los otros, y es un poco el objetivo, ¿no?, de estar aquí en este tipo de foros organizándolo y juntar, ¿no?, los dos mundos, el mundo más tradicional corporativo, ¿no?, y de la economía un poco más consolidada, con justamente los proyectos emergentes, lo que está por venir, ¿no?, los proyectos más innovadores. Y nada, yo creo que ya no nos vamos a enrollar mucho más, ¿verdad, Ángel? Porque la gente ahí no ha venido aquí a vernos a nosotros, ha venido a ver Efectivamente. a los ponentes. Y bueno, y nada, agradeceros que vuestra presencia y la participación de los ponentes, como siempre. Muy bien. Pues bueno, como decía Nacho, la verdad que dar la bienvenida es importante, porque la verdad que nos hace mucha ilusión que nos acompañéis en cada edición y que llevemos tantas, pero lo importante y lo que hemos venido esta tarde a escuchar es la opinión, ¿no?, y la visión que tienen gente experta que trabaja de forma muy centrada en ámbitos de economía circular. Y bueno, ya sin más dilación damos paso a Paula, que será la moderadora esta tarde. Paula, ¿estás por aquí? ¿Qué Aquí tal? estoy. Muy ¿Qué tal, buenas Ángel? tardes. ¿Qué tal, Nacho?
Muy Un buenas, ¿qué placer tal? contar contigo y bueno, y con el resto de ponentes que ahora los presentarás tú. La verdad que tenemos un panel de lujo Gracias. esta tarde para tratar un tema, pues oye, que mucha gente nos despierta mucho interés y que pensamos que es muy importante, ¿no? Pues Paula, casi que preséntate tú para que no sigamos aquí Nacho y yo Muy bien. acopando, ¿no?, un poco la sesión y ya das tu entrada y Y todo vuestro. arranco. Eso Muy es, bien, todo Paula, vuestro. pues muchas gracias. Gracias. Que vaya muy bien. Gracias. Arrancamos. Bueno, yo soy Paula Sánchez, CEO y cofundadora de Cocircular. En Cocircular tenemos una misión y es evitar que los residuos terminen en vertedero, y nuestro primer sector es el sector de la construcción. Por contextualizarnos un poco, todos sabemos que frente a la economía lineal, producir, usar y tirar, la solución es la economía circular. La economía circular es un nuevo modelo de producción y consumo con un gran impacto positivo medioambiental. O sea, por resumirlo de una forma muy sencilla para todos, el objetivo que se persigue es dejar de extraer más materia prima de la naturaleza y dejar de generar residuos. Y lo que hacemos para conseguirlo es implementar diferentes estrategias o líneas de actuación, como por ejemplo reciclar, reutilizar, reparar, valorizar, transformar en materia prima reciclada y el resto de todas las R's que todos ya conocemos. Para hablar de soluciones reales en el mercado y sobre todo para hablar del futuro de esta economía circular, tenemos en la mesa una representación muy ilustrativa de diferentes empresas y sectores que ya están trabajando en esta dirección. Entonces, os voy a presentar en primer lugar a Irene Díez, General Manager de la Fundación Ecoalf. Ecoalf es una marca de ropa sostenible que utiliza materiales reciclados como nylon y poliéster que provienen de fuentes recicladas y pueden ser además recicladas muchas veces. También utilizan otro tipo de materiales como de bajo impacto, como las fibras a base de madera, fibras celulósicas, etc. Y todos conocemos también los grandes proyectos que tienen para limpiar los mares, ¿no?, y reutilizar los residuos. Bienvenida, Irene. Muchas gracias. En segundo lugar, tenemos a Fernando Trenor, Project Manager de ABD Bioplastics. ABD Bioplastics, hola Fernando, es una startup valenciana especializada en el desarrollo y fabricación de aditivos y bioplásticos mejorados. Su principal objetivo es ayudar a sustituir los plásticos tradicionales, todos sabemos el gran problema que hay en la industria, y contribuir a la sostenibilidad del planeta. Bienvenido, Fernando. Gracias. En tercer lugar, tenemos a Vicente Serrador, CEO de Mujuro. Mujuro es una empresa valenciana que diseña viviendas a partir de contenedores 100% modulares, ampliables, transportables y viviendas además rápidas de ejecutar, y es una alternativa perfecta y ecológica y muy moderna a la actual de viviendas convencionales. Además, utilizan productos que también reducen emisiones y reutilizan materiales. Ahora nos contará un poquito más Vicente. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Y por último, y no menos importante, tenemos a Bosch Comparanza, CEO y co-founder de MOA Foodtech. Es una empresa navarra que combina biotecnología e inteligencia artificial para convertir los residuos y subproductos de la industria agroalimentaria en un producto nutricional de alto valor añadido. Emplean desechos y subproductos de la industria agrícola para desarrollar en bajo coste y con un proceso de fermentación microorganismos para, bueno, no sé si lo estoy explicando del todo bien. Lo has dicho perfecto, pero, lo has dicho perfecto. Y esos no te preocupes. microorganismos que trabajan para un producto final, ¿no?, de alto valor nutricional, ¿verdad? Eso es. He hecho bien los Actualmente deberes. esos subproductos se dan a los animales, a los cerdos y a las vacas, y nosotros, para que lo transformen en proteína, nosotros lo damos a unos microorganismos que lo transforman de manera mucho más eficiente. Muy bien, fantástico, fantástico, muy interesante. Gracias, Paula. Pues genial, arrancamos. Yo había planteado una pregunta que sí que me gustaría, nos hemos contextualizado un poquito, cada uno en su sector y en su actividad principal, y tengo una pregunta para acabar de aterrizar de ese ejemplo
concreto que cada uno de vosotros aplicáis, ¿no? ¿En qué contribuís a esa economía circular desde vuestra empresa y desde vuestro sector? Si nos podéis contar un ejemplo muy concreto. No sé, por ejemplo, ¿arrancas, Irene, si quieres? Bueno, pues prácticamente lo has contado tú, Paula, pero yo creo que Ecoal desde el principio, hace ya 12 años, fue planteándose la misión de dejar de utilizar los recursos de planta de forma indiscriminada. Y para eso, desde el principio, esta marca de moda sostenible se plantea de la mejor forma era utilizar. Disculpa, Irene, no sé si soy yo, pero te oigo así con altibajos. Sí, se te oye entrecortado, sí, lo están comentando también. No soy la única. A ver, hemos hecho antes un montón de pruebas. Sí, hemos hecho y un no montón había de problema. pruebas. Es lo que tiene el directo, no pasa nada. Vale, venga, lo volvemos a intentar, ¿vale? Si no Sí. cambio de cascos del directo. Vale, me decís. Bueno, pues lo que os decía, que Ecoalfa, al fin y al cabo, desde el principio de sus orígenes, se plantea un modelo basado en el uso de residuos. No lo hemos solucionado, Irene. Disculpa. Si quieres, mira, mientras te cambias, nos cuenta Fernando ese ejemplo concreto desde AD Bioplastics en economía circular. ¿Qué aplicáis en el sector? Nuestra contribución, como bien has introducido, es un aditivo que mejora las propiedades de un bioplástico que ya existe, que es el ácido poliláctico, el PLA. Este bioplástico lo que hace es sustituir plásticos fósiles o de origen no renovable. Es biobasado, es biodegradable y podemos conseguir en muchas aplicaciones las mismas propiedades que en un plástico convencional, ¿vale? Sobre todo dirigiéndonos a productos que son inyectados o extrusionados en diferentes sectores, como puede ser un envase o un artículo que luego os enseñaré para el textil, etcétera, etcétera. Nosotros con eso nuestra contribución principal es, como se ha adelantado ya por parte del tema tuyo, de desviar aquellos residuos que van a vertedero o a valorización energética, producción de energía, pues que no vayan a vertedero y que se valoricen en forma de biodegradación y compostabilidad. Esa es nuestra principal contribución. Además, vuestra fuente de materia prima, si no tengo mal entendido, son fuentes renovables también, como el maíz, y en principio, ¿no? La caña de azúcar. La base del ácido poliláctico que nosotros compramos, que nos sintetizamos, es los carbohidratos que están presentes en cultivos como la remolacha, la caña de azúcar o el maíz, que son básicamente azúcares y almidones, a partir de los cuales se sintetiza el ácido poliláctico. De forma que luego, al ser biodegradable, se desintegra, ¿no? Creo que más o menos. Bueno, realmente la compostabilidad está compuesta de dos términos de los que has hablado. Bueno, está además, pero sobre todo es la biodegradabilidad, que es que el producto, gracias a los microorganismos, se convierta en CO2, agua y compost. Y la desintegración es un término adicional por el cual, a partir de un tiempo, el producto se tiene que haber destruido en piezas inferiores a 2 milímetros, ¿vale? Son dos conceptos que forman parte de la compostabilidad. Hay cosas que son biodegradables y no son compostables porque no se desintegran en un tiempo suficiente. Genial, genial. Cuéntanos vos con un ejemplo, hablábamos, ¿no? De cómo esos microorganismos cogen los residuos del sector agroalimentario y los convierten en una nueva proteína. Cuéntanos ese ejemplo concreto. Y claro, esa proteína, ¿para qué se utiliza, no? O sea, cuéntanos un poquito. Venga, perfecto. Pues nosotros hacemos eso, cogemos esos subproductos y residuos de la industria y lejos de tratarlos como residuos, los tratamos como nutrientes. Entonces lo que hacemos es ponerlos en un tanque a disposición de los microorganismos. Diseñamos con ellos un medio de cultivo. Entonces, a través de un proceso de fermentación muy similar al de la cerveza, la fermentación es la tecnología agroalimentaria más antigua. La utilizaban ya los egipcios para hacer cerveza hace miles de años. Entonces, nosotros en un proceso muy similar introducimos esos nutrientes, los microorganismos, y producimos una proteína. Una proteína que la producen los microorganismos. En la cerveza producen alcohol, en nuestro proceso producen proteína. ¿Y en qué estamos enfocando esta proteína? ¿Cuáles son las principales aplicaciones? Pues son muy diversas. Hemos conseguido desarrollar una proteína muy versátil
que dependiendo cómo la tratemos cumple diferentes funcionalidades. Por lo que la estamos empleando para elaborar snacks, snacks más nutritivos proteicamente y con vitaminas, betaglucanos y fibras de interés, que es lo que tiene nuestra proteína. También estamos desarrollando análogos cárnicos con una empresa mexicana ahora mismo, que son los dueños, se llama Grupo Sigma, que son los dueños de Campofrío. También estamos desarrollando análogos lácteos, pues bueno, todas esas bebidas vegetales de soja, avena y demás. Nosotros lo Ahí que se conseguimos, aplicaría. claro, mejoramos el perfil nutricional de esos productos o incluso sustituimos algunos, como por ejemplo la soja, que es un alérgeno o tiene el problema de las isoflavonas, el problema de sostenibilidad y demás. Muy bien, genial, genial, muy ilustrativo el ejemplo. Cuéntanos un poquito, Vicente, porque todos lo visualizamos, ¿no? Esos contenedores que se reutilizan y que se convierten luego en vivienda. Cuéntanos un poquito más sobre vuestro caso de aplicación. Bueno, a ver, nosotros utilizamos los contenedores, nos dedicamos a la arquitectura modular y utilizamos los contenedores como módulos estructurales. Entonces, a nosotros nos sirve como estructura de la vivienda. A partir de ese punto, también la ventaja de hacer una arquitectura modular o una arquitectura industrializada que la hacemos en nave es que los desperdicios y los desechos de obra se minimizan. Es decir, lo que yo acabo de utilizar en una obra, por ejemplo en tabiquería, lo puedo emplear en la siguiente casa y así sucesivamente. Entonces, no hay desperdicios de obra. Los excesos de material que se compran habitualmente en la gran mayoría de obras que se realizan in situ y acaban en el vertedero, en este caso se minimizan y eso es una ventaja. Y también, por último, hay muchas otras ventajas, pero otra que es, digamos, la finalidad última es el uso de esa vivienda. En la construcción sabemos que las viviendas, las emisiones que tienen de CO2 influyen muy negativamente a nivel global en la ecología. Es decir, son de los productos que más CO2 durante su vida útil producen. Al fabricar casas eficientes, esas emisiones de CO2 se reducen. Entonces, también contribuimos positivamente, ya no nosotros mismos directamente, sino el usuario final durante el uso y actividad. Durante la vida útil de la vivienda. Fantástico, fantástico. Muy bien, pues nada, Irene, a ver si tenemos resuelto. Ostras, no te oímos nada. Jo, ¿no tienes otros cascos? Madre mía. Mira que hemos hecho la prueba y estaba todo fenomenal y no había ningún problema. Lo intentamos de nuevo, aunque sea con los cascos. Pero estás silenciada, creo, ¿no? Miras a ver, porfa. Ostras, ahora sin los cascos, con los cascos incluso. Jo. No sé Quizás si sales y vuelves a entrar. Sí, lo probamos a ver. Me dicen que igual es el jack, el conector. Mientras vamos nosotros avanzando, luego te acumulamos las preguntas, no pasa nada, que tenemos mucha curiosidad para que nos cuentes también. Después de esta introducción un poquito general, quería ya enfocar algunas preguntas concretas, ¿no? Porque claro, los sectores son tan diferentes. Por ejemplo, ¿no? Por seguir contigo, Vicente, si quieres, yo me preguntaba, ¿no? O sea, en la implementación de vuestra solución, ¿no? ¿Qué tan necesario es ese cambio de paradigma del consumidor final, ¿no? De decir, una vivienda tradicional ahora a una vivienda no solo industrializada, sino que además de la forma en la que lo hacéis, ¿no? Pero luego además, ahora nos cuentas un poco, ¿no? Hay dos preguntas desde mi punto de vista clave porque todo ese conjunto de proveedores, como tú decías, ¿no? Del montaje, del proveedor, toda la electricidad, la parte de la tabiquería, el resto de componentes, productos, materiales y soluciones constructivas que a su vez también tienen que ser, tienen que aportar sostenibles, tienen que generar esa parte de economía circular, ¿no? Para mantener esa coherencia, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de problemas, o no, o a lo mejor no, estáis encontrando con el resto de oficios o productos y materiales para terminar de darle forma a esa pata? Nosotros tenemos una ventaja y es que en el sector de la construcción ya se ha empezado o se inició el ciclo de cara a construir de una manera más eficiente hace 10 años. Es decir, la normativa cambió y poco a poco se han ido implementando mejoras o se han ido implementando cambios en la normativa
tanto medioambiental como de habitabilidad y diseño, etcétera, etcétera, de cara a llegar a un punto en que todo esto se logre una vivienda que sea más eficiente, se logre una vivienda que consuma menos y se logre una vivienda que transmita o que tenga mayor confort. Pues a nivel normativo, un poco la normativa nunca te respalda o nunca te engloba totalmente, pero sí que es cierto que la normativa de construcción, el código técnico en este caso, poco a poco va implementando nuevos cambios, nuevas mejoras que van fomentando esto de lo que estamos hablando. Sobre todo, fundamentalmente de cara a reducir las emisiones y de cara a fomentar la ecología y fomentar la sostenibilidad de las viviendas y la eficiencia energética de las viviendas. Un ejemplo, en la Comunidad Valenciana, que es donde estamos nosotros, pues ahora en agosto ha salido una normativa nueva de la Generalitat que obliga a implementar sistemas fotovoltaicos en todas las viviendas de obra nueva y todas las reformas nuevas. Pues eso es una mejora. De aquí a 10 años, este cambio que se ha dado ahora mismo, pues se verá reflejado en que todas las viviendas tendrán un sistema fotovoltaico implementado, lo cual reducirá el consumo energético de la que se aporta desde la red. En cuanto al usuario final que hablabas al principio de la pregunta o al principio de la cuestión, eso es una cuestión de mentalización. Sí que es cierto que la gente cada vez está más mentalizada con lo eficiente, con la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Afortunadamente. Afortunadamente se está viendo el cambio, está empezando a dar ahora. Pero yo he vivido desde hace ya unos 5 o 6 años que empezamos con todo el proyecto en serio, el cambio que se ha ido produciendo y es un cambio muy lento. También es cierto que a raíz de la pandemia el cambio se ha producido más rápidamente. Se acelera un poquito, es decir, ¿verdad? La gente ha cambiado el chip y ha buscado más un entorno más saludable. Es decir, el salir al campo, el salir de las ciudades y querer buscar una vivienda unifamiliar en el campo o un entorno rural, eso es saludable de por sí. Entonces la gente busca mucho más esta solución de lo que se buscaba hace un par de años o 3. Sí, pero es muy lento, el cambio de mentalización es muy lento. Si nos ponemos a compararnos, lento, pero... claro, si nos ponemos a compararnos con otros países, pues evidentemente aquí vamos un poquito más lentos todavía. Un poquito atrás, estamos en ello. Exacto. Y Fernando, una pregunta también en concreto, porque todos conocemos el problema de los residuos plásticos, ¿no? O sea, es tremendo, es uno de los mayores problemas de contaminación actual, ¿no? O sea, ¿cómo influye vuestra actividad e impacta en esa generación, bueno, mejor dicho, no generación de residuos, o sea, de todas las toneladas de residuos y en un trayecto, no sé, de unos a 10 años vista, ¿cómo estáis calculando vuestro impacto, ¿no? Desde el pilar de la economía circular y para evitar los residuos plásticos? ¿Qué puede suponer en los próximos 10 años? ¿Tenéis toneladas, un descenso de toneladas de residuos plásticos? Te puedo contestar a un nivel muy macro porque nosotros somos una startup todavía pequeña. Nuestro impacto va a ser el que será, pero te puedo comentar a partir de datos de Plastics Europe, de patronales de los plásticos, para que la gente se haga una idea, en el mundo se transforman unos 370 millones de toneladas de plásticos, de los cuales el 15 o 16% es en Europa, ¿vale? Es decir, Europa transforma unos 60 millones de toneladas de plástico al año y de eso España está entre los países de cabeza que más plásticos transforman porque transforman por encima de 3 millones de toneladas. Creo que en concreto España son unas 5 millones, ¿vale? Alemania, por supuesto, es el país que más. Entonces, para que os hagáis una idea, de esos plásticos, más o menos la mitad se recuperan de alguna forma y se llevan a 3 opciones, ¿vale? Que en España sobre todo son la valorización energética. Bueno, me refiero a la media europea, ¿no? La valorización energética, el reciclaje y, por último, a vertedero, ¿vale? Esta situación es muy diferente según países. Los países nórdicos y de Centro Europa prácticamente a vertedero no llevan nada. Y para que os hagáis una idea en cuanto a que nuestras soluciones, pues lo que evitan es derivar residuos a valorización energética o a vertedero. El vertedero todavía significa en España una tercera parte de ese 50% de los residuos que son recuperados, ¿vale? Es una parte bastante importante. Y sí que es verdad que las tasas o sea, la parte de valorización energética y de reciclaje ha crecido mucho en los últimos años y la parte de vertedero está descendiendo, ¿vale? Pero también es verdad que el ritmo anual de crecimiento de la industria del plástico en Europa pues es de
1, 2, 3% anual. Es decir, que también hay que compensar un poco el crecimiento con la recuperación. En todo esto, ¿qué lugar ocupan los plásticos? Pues ahora mismo la Asociación Europea de Bioplásticos estima que en el mundo, de esas 370 millones de toneladas, los bioplásticos suponen unas 2 millones de toneladas. Es todavía una cantidad muy, muy pequeña y está previsto que en los próximos 5 años o por ahí crezca en 1 millón de toneladas, que es un salto muy importante de una especie de 10% anual, es decir, que van a crecer mucho más que los plásticos convencionales, pero aún así su peso relativo es pequeño. Y más con la restricción también del plástico de un solo uso y todas las medidas, ¿no? Que se están implementando. Aquí simplemente para ser un poco también didáctico, entender que los problemas que tenemos ya en la parte de reciclaje, porque hay plásticos que no se reciclan. Primero porque no los recogemos, eso por supuesto, pero segundo porque o no son reciclables, porque son plásticos que no tienen una buena reciclabilidad o que no tienen una demanda real en el mercado como subproducto. O que son complejos, es decir, que mezclan diferentes tipos de plástico que son muy difíciles de separar, pues por ejemplo las bolsas que compramos con alimentos de larga duración, pues que tienen laminados, tienen varios plásticos para preservar mejor el alimento, pero a cambio pues tienen una peor reciclabilidad. Todo aquello que es multimaterial está penalizado. Entonces, realmente las opciones que hay que buscar son productos monomateriales o productos con una buena reciclabilidad. El PLA es compostable, pero también se puede reciclar mecánica y químicamente. ¿Vale? Entonces, tanto podemos sustituir plásticos que tienen peor reciclabilidad, como también podemos crear nuevos productos a partir de un bioplástico para que sean más eficientes. Fantástico, muy bien, muy bien. Irene, te tenemos aquí de vuelta. De nuevo, ostras, ahora tampoco te oímos ni con los cascos. La hemos ligado entonces, al quitar los cascos, ni volviéndote a conectar con la prueba por detrás, tampoco te oyen. Jo. ¿Y si te conectas por el móvil? A lo mejor entras desde el móvil, a lo mejor te podemos ver mejor. Hacemos otro intento y seguimos entonces con Bosco. No pasa nada, tenemos contenido para seguir hablando, tú tranquila que aquí siempre te pasan esperamos. estas cosas. Sí, te esperamos, te esperamos. Bosco, yo quería preguntarte también, comentáis que hay un problema, ya lo has anticipado antes, ¿no? Que la agricultura arable produce alrededor de 8.000 millones de toneladas de desechos de carbohidratos cada año. O sea, eso es. ¿Eso es así? La ONU, además, en el 2050 prevé que la población aumente hasta 10.000 millones de habitantes. Por lo que cuéntanos. FAO estima que se va a disparar el consumo de proteína un 70%. Entonces, hilando con lo que decías al principio, esas 8.000 millones de toneladas que se producen de residuos de carbohidratos, estos son todos los subproductos que se generan, por ejemplo, cuando se trata o se extrae pues, las harinas de cereales, el azúcar de la remolacha, de la caña de azúcar. Por ejemplo, hay empresas grandes empresas de pasta que producen 200.000 toneladas de residuo al año. Entonces, básicamente, lo que vienen a decir esas cifras es que si conseguimos... Bueno, hay una persona Marco Bertana, que es el CEO de la compañía Quorn, que dice que si conseguimos fermentar toda esa cantidad de hidratos de carbono que producimos de residuos, podríamos producir, lo tengo aquí apuntado porque las cifras, como son tan grandes, son tremendas. me despistan. Sí. Si fermentásemos todos esos carbohidratos, podríamos producir la misma cantidad de proteínas que se obtendrían de 5.000 millones de vacas. Esos son 3 veces todas las vacas que tenemos ahora mismo en el planeta. Entonces, básicamente lo que queremos decir es que la economía circular nos permite revalorizar, utilizar esas materias primas que hasta ahora no las utilizábamos o las utilizábamos con poco valor. Ahora mismo la economía circular y las nuevas tecnologías nos permiten revalorizarlas y producir componentes de valor que podemos volver a introducir en la industria y por lo tanto en la sociedad. ¿Y cuál es el punto de vista de la industria? O sea, las grandes empresas alimentarias
¿Están adaptando estas soluciones? ¿Están volcadas realmente con la economía circular? ¿Es una tendencia pero que no se acaba Pues de...? Cuéntanos. hay muchos lobbies, ¿no? Y hay mucha política detrás. Pero independientemente de esto, las empresas, nosotros estamos viviendo una ebullición de intereses de grandes empresas, principalmente empresas cárnicas, que están apostando, están involucrándose de lleno en estas alternativas sostenibles o circulares. Entonces, independientemente de lo que se vean en las noticias, comentarios de políticos, la industria se está transformando. Están todos buscando esas soluciones, esos alimentos más nutritivos y sobre todo más sostenibles. Porque como decía, como dice todo el mundo, el sector food tech, que es como se denomina, la industria agroalimentaria hoy por hoy es la industria más contaminante del planeta. Produce el 24% de los gases de efecto invernadero. Entonces ya tenemos sobre la mesa tecnologías y la economía circular que nos va a permitir revertir esos datos y la industria está tomando la iniciativa. La verdad es que hay pocos sectores que se libren, ¿no? A ver quién lleva el ranking de cuál es el más contaminante o el más... te tenemos de nuevo, Irene. A ver si ahora podemos oírte. Ahora sí. Sí, puede ser. Fantástico. ¿Puede ser que Ahora me oigáis ahora? Sí, fantástico, fantástico. Bueno, lo hemos siento salvado. muchísimo. No, lo siento muchísimo. De verdad, bueno, sobre todo por la gente que está ahí, hemos hecho todas las pruebas del mundo, de verdad. Sí, bueno, pero no pasa nada, son cosas del directo y aquí estamos esperando. Mira que llevamos experiencia de casi 2 años de webinars y de eventos online, ¿eh? Pero mira. Sí. Nada, tranquila, ya estamos aquí. Pues venga. Mira, vamos contigo. Cuéntanos, enganchamos 2 preguntas, si quieres, porque venga, lo que tú hemos ido veas. avanzando. Por un lado, no pasa nada, ¿eh? Todos conocemos EcoAlf también y sabemos la moda sostenible, pero cuéntanos, por un lado, ejemplos concretos, ¿no? de proyectos que tenéis como ejemplo de economía circular. Y luego, por otro lado, cuéntanos también un poco, ¿no? Porque vosotros nacisteis en 2019, sois pioneros en la moda sostenible, porque sois una de las empresas pioneras aquí en España, y lo que pasa es que a mí siempre me gusta sacar un poquito de la polémica, ¿no? en estos casos. Afortunadamente, como en el resto de sectores, pues cada vez salen más marcas ecológicas, sostenibles, las grandes marcas también, pues colecciones. Pero también desde tu experiencia, ¿no? Un poquito cuánto crees que hay de greenwashing en el tema o si realmente se están implementando acciones y medidas de economía circular efectivas, ¿no? Cuéntanos un poquito las 2 cosas. Venga, pues empiezo por la fácil, ¿vale? Bueno, pues es explicar un poco lo que hacemos muy rápidamente, ¿no? Que es efectivamente basar nuestro modelo de negocio en el uso de material reciclado. Esa es la base de EcoAlf desde 2009, ya nació así, o sea que no ha tenido que hacer un cambio ni una adaptación, ya nació así y eso yo creo que nos dio mucha ventaja, ¿no? Desde el principio poder empezar con esa visión de sostenibilidad, que por supuesto ha cambiado mucho, que hemos ido mejorando y que ahora va más allá del qué y ha pasado al cómo. No solamente hacemos cosas con materiales reciclados, sino que ya tenemos en cuenta el cómo, el dónde, el para quién, en las vueltas que da el planeta antes de llegar a tu armario, o sea, muchas más cosas, ¿no? Ese es el gran reto de EcoAlf, sigue siendo incorporar nuevos tejidos con materiales nuevos y aumentar el porcentaje de reciclado. Eso yo creo que sigue estando ahí, igual de latente que el primer día. Y un poco a la pregunta que me haces, es verdad que cada vez hay más y más marcas, afortunadamente, que están en ello. No creo que sea un tema de greenwashing. Lo que tampoco tengo tan claro es que sea eficiente del todo. Creo que muchas veces planteamos la circularidad, en moda hablo en este caso, como pues una colección green, pues cambiamos, ¿no? Pues ahora en vez de utilizar algodón virgen, pues utilizamos algodón orgánico, que también... pero no vamos a la raíz del problema, que en moda tiene que ver con la cantidad de artículos que consumimos y el impacto asociado que eso lleva. Entonces, fast fashion, ¿no? El fast fashion que nos empuja... o sea, el impacto del fast fashion, bueno, pues en todo, ¿no? En cambio climático, en consumo de agua, en contaminación química, por supuesto en generación de residuos. Entonces, este tipo de movimientos que estamos viendo cada vez más, bienvenidos sean porque todo suma y efectivamente hacen que el sector cambie y son tractores, sobre todo cuando vienen de las grandes.
Pero creo que hace falta algo más en profundidad y más una reflexión del modelo de moda, ¿no?, que tenemos. Totalmente. Y siempre nos vamos a qué poder, ¿no?, el consumidor final en cualquiera de los sectores, ¿no? Ese cambio de paradigma que siempre influye, ¿no? Porque la demanda, ¿no? ¿Cómo manda la demanda? Que siempre se ha dicho. Sí. Antes lo comentaba Vicente, creo recordar, y hay un tema también respecto a la normativa, toda la legislación alrededor. Cada uno de vosotros representáis un sector diferente. A nosotros también nos pasa, ¿no? En este caso, Vicente, también compartimos sector, aunque desde diferentes ángulos en la construcción, pero qué importante es, ¿no? Yo quería preguntaros, o sea, a todos un poco, ¿no? Porque cada uno en vuestro sector. En esa economía circular del futuro, vamos a ponernos ya en tesitura, ¿no?, del motivo de este debate. Pensando en la economía circular del futuro, o sea, ¿qué es lo que creéis que falta o que no se está implementando o se debería implementar o vamos en el camino a nivel de regulación, normativa, legislativa, sea europea o sea estatal? Porque evidentemente somos todos conscientes y lo sabemos de todos los avances que han habido también afortunadamente, pero seguro que cada uno de nosotros de cara al futuro necesitamos que se impulse no solo a nivel de legislación, sino de implementación quizás, o esa regulación de chequeo, ¿no? Contadme un poco cómo afecta, y pensando en el futuro, a vuestros sectores esta regulación. ¿Quién le da? Va, empiezo yo con el tema de la construcción, si quieres. A ver, aquí nosotros nos dedicamos a la construcción industrializada, entonces tenemos que seguir los criterios normativos que nos marca en cuanto a edificación, el Código Técnico de la Edificación y la normativa constructiva. Entonces, yo creo que en este caso tenemos una ventaja respecto a la construcción tradicional porque tenemos todos los procesos mucho más controlados. Yo creo que más que a nivel regulativo, a nivel normativo, que sí que se está trabajando, pienso yo, o que sí que se ha ido trabajando estos años de cara a fomentar lo que te decía, una construcción más eficiente, lo que sí que se tendría que hacer por parte de las empresas o de las constructoras tradicionales, por decirlo de alguna manera o calificar de alguna manera, es implementar procesos más industrializados y procesos más eficientes. No tanto a nivel normativo, sino que el propio sistema de trabajo de la construcción tradicional se adaptase un poco a lo que estamos fomentando de la economía circular. Que no sigamos vertiendo hormigón y lo que nos sobra del camión de hormigón lo tiremos al lado de la cuneta y se vaya por ahí, por ejemplo. Es decir, que se implementen sistemas y procesos, que eso también se podría regular. Es decir, claro, un sistema de regularlo. Aguas arriba también. Correcto. ¿Cómo regular eso? Porque se habla mucho de la eficiencia energética, se habla mucho de la eficiencia a nivel normativo o de la autosuficiencia, pero no se habla de la parte trasera, no se habla de la puerta trasera, de los desperdicios, que es lo que tú sí conoces mucho mejor que yo, de todos los desechos de construcción que existen. Eso debería estar bastante regulado, porque yo creo que no se hace mucho hincapié en ese aspecto. En lo que a la construcción se refiere, yo me parece que es la parte de desperdicios y la parte de desechos la que se queda un poco como cajón desastre, y faltaría un poco regularla para ver qué hacer con esos desperdicios y con esos desechos, de cara a un futuro poder darles una segunda vida útil, como hacéis en Cocircular, o incluso tratar de gestionarlos de una manera diferente a lo que se está haciendo hasta ahora, que se ha visto que no es para nada eficaz o eficiente. Totalmente, ¿no? Y la propia cadena de valor, ¿no? Porque a nosotros nos pasa realmente, si no regulas a ese fabricante con la cantidad de materia prima que por regulación tiene que incorporar en su producto o en sus sistemas productivos, ¿de qué sirve valorizar esos residuos y convertirlos en materia prima reciclada? Correcto. Cuando se pueden, acaban depositándose porque no hay una regulación posterior, ¿no? Muchas veces es toda la cadena de valor que a todos nos influye. Exacto. ¿No? Nosotros... Únicamente me parece que está regulado ahí el tema del pago de tasas de reciclaje. Tú pagas la tasa de reciclaje y se supone que con eso ya estás exento de cualquier cosa. No es así. Existe una responsabilidad moral y esa responsabilidad moral no existe, no hay. Pero eso se soluciona subiendo la tasa, como en los países nórdicos. Subes la tasa de vertedero
Claro. Y se soluciona. O sea, Ya. que tampoco se hace. Se ha subido un poquito, con la última regulación, pero tampoco se hace. Sí. Y Fernando, cuéntanos un poco también, en vuestro caso, cómo afecta o qué faltaría de vuelta de tuerca en esa regulación o no, o a lo mejor está todo ya En nuestro implementado. caso, realmente son materiales que están bastante bien tratados en el marco legal que afecta a la industria y también a los usuarios o transformadores. Me refiero a la ley de residuos o a la ley de envases y residuos de envases o al paquete de economía circular, la estrategia de los plásticos. Las nuevas directrices, ¿no? Ahora también de la Unión O el Europea. Green Deal también. Sí que es verdad que la Unión Europea también está promoviendo bastante la investigación y la innovación en productos de base biológica, en biotecnología, bioeconomía, etcétera. Y bueno, haría míos también un poco las reivindicaciones de la patronal de los bioplásticos, que básicamente lo que piden, Bosco creo que lo ha comentado, en cuanto a que hay una gran disponibilidad de biomasa, pero también a que hay que mejorar la accesibilidad y la seguridad en el suministro de esa biomasa y de los precios que sean accesibles, ¿no? O asequibles. Luego también Claro, muchas veces, como esa materia prima virgen es más económica que la reciclada y en el mercado también. Claro, a esto me remito un poco porque la idea que transmite Bosco es la de creo que es una biorefinería, que es decir, aprovechar al máximo unos residuos, unos subproductos para generar diferentes productos, ¿no? O energéticos o de materias primas, o ya sea de... Entonces, es importante eso porque si consumimos productos agrícolas es porque son los más eficientes en la transformación en un bioplástico. Pero el desarrollo de biorefinerías también nos puede permitir desarrollar bioplásticos a partir de residuos de fibras, de salvado, de bagazo, etcétera, ¿no? Y luego también eso, apoyo a inversiones para generar industria con economías de escala. Como claro, porque maquinarias, infraestructura, todo también cambia, ¿no? A raíz de los nuevos... Realmente las industrias que generan, por ejemplo, el ácido poliláctico en el mundo están prácticamente contadas, son grandes industrias que necesitan generar grandes volúmenes para ser rentables. Claro. Y luego hablabais de impuestos, pues aunque sé que hoy en día nos duele a todos mucho el tema del CO2 y la subida de la luz, etcétera, pero sí que es verdad que realmente poner en valor la emisión o no de CO2 en la fabricación de un producto, pues también podría ayudar bastante a esto. Y sobre todo también pues medidas para concienciar a los consumidores, si no es a través del bolsillo, pues a través de otras medidas de concienciación para que la gente también sea consciente esté más alerta de qué tipo de consumo fomenta, ¿no? Sí, al final es romper un poco los hábitos de consumo que por inercia, ¿no? O de forma inconsciente vamos llevando, y que ahora sí que estamos en ese momento de tomar conciencia de decir, ostras, es que como lo hacía siempre ya no vale, ¿no? O ya no es óptimo, ya está cambiando todo, y tomar conciencia de cómo volver a hacerlo de otra forma diferente, ¿no? Y mejor en para este caso todos. no hablo de demonizar ningún material, sino de poner cada material en su justa medida de sus prestaciones a lo largo de toda su cadena de valor, de todo su ciclo de vida, ¿no? Totalmente, totalmente. Y en tu caso, Bosco, ¿cómo está en el sector agroalimentario el tema de la legislación? ¿Hacia dónde va? ¿Qué falta o no? ¿Qué prevéis? Pues ¿no? hablando, claro, el mundo del food tech, estas nuevas alternativas proteicas en Europa, contamos con un grandísimo stopper, que es por un lado la regulación y por el otro lado los lobbies. Para bien o para mal, Europa es un continente muy proteccionista, ¿no? Donde se protegen pues, los grandes industrias ganaderas, lácteas y más. Por ejemplo, hace 2 meses el ministro de Agricultura y Pesca de Francia dijo que en su vida iba a probar la carne cultivada, ¿no? Y ya se está probando en otros países como Estados Unidos, Singapur, Israel. Entonces esto tiene que cambiar. Afortunadamente la sociedad sí que está optando por soluciones más sostenibles, por alternativas proteicas más sostenibles y más nutritivas que muchos animales. Entonces en Europa tenemos ese gran dilema. Por un lado los lobbies, por otro lado la regulación. También la regulación en Europa es muy restrictiva con estos nuevos ingredientes.
Y en consecuencia muchas empresas están yendo a estos hubs del food tech que pues están en Israel, Singapur y Estados Unidos. Oye, Pero va a sin la par, embargo, ¿no? Los lobbies y la regulación legislativa un sí, poco, ¿no? sí, pero no obstante, como decía, la sociedad está cambiando, los hábitos de consumo están cambiando de manera brutal. En Inglaterra ya el 50% de la leche que se consume es vegetal. En Estados Unidos ya se va a probar dentro de muy poco también la carne cultivada de manera más masiva, y otras alternativas proteicas. Entonces, afortunadamente, la sociedad está cambiando, la industria está cambiando y lo siguiente es la regulación, que también cambiará, por supuesto, pero bueno, quizás un poco más tarde que en otras zonas. Sí, es bidireccional de alguna forma, ¿no? Sí. O sea, cambia la regulación y nos empuja a cambiar el modelo de consumo por el cambio de regulación o viceversa, ¿no? Cambia el modelo de consumo, cada vez se demanda más y por lo tanto acaba cambiando la regulación, ¿no? Empujados, ¿no? Por ese consumo, ya dependiendo Eso es. de cada sector. Eso siempre, sí es verdad, eso siempre pasa. En vuestro caso, Irene. Bueno, pues nosotros estamos viendo un poco por dónde va el desarrollo de la nueva ley de residuos. Como sabéis, a partir de 2025 se tiene que hacer una recogida del textil, y que esperemos que sea algo mucho más que una recogida, porque si solo nos quedamos en recogerlo, pues no estaremos haciendo nada, ¿no? En este caso nosotros también trabajamos en un modelo de negocio muy global. Claro, podemos tener aquí una regulación para las prendas que vendamos en España que sea totalmente distinta a las prendas que vendamos en Estados Unidos o a las prendas que vendamos en otro país europeo, ¿no? Entonces eso también nos dificulta cuando nosotros tenemos un e-commerce, por ejemplo, que mandamos prendas a cualquier parte, ¿no? Y luego tenemos también la necesidad de que haya una regulación clara, por ejemplo, cuando decimos, bueno, una definición, no sé si tiene que estar regulado, pero que nos quede claro cuando decimos procedente de material reciclado. ¿En qué porcentaje? Sí. Porque eso, con que tú tengas ahí un 1% ya puedes, o sea, ya tienes un porcentaje de material reciclado. Y eso nos pasa, yo creo, en todos los sectores, ¿no? En muchos de los que estamos aquí también, que eso no está muy, muy claro, ¿no? Y hay una comunicación un poco, bueno, vaga, sí, un poco vaga. Sí, no totalmente transparente o no con todo el detalle que quizá el consumidor necesita para tomar una mejor decisión o una decisión más consciente. Y luego tenemos, es verdad que ahora con todos los fondos europeos que vienen apostando por la circularidad, parece que hay bastantes proyectos en marcha. Nosotros estamos participando en algunos para industrializar el reciclaje, o sea, para escalar, voy a decir, ¿no? Para subir el nivel de todo el reciclaje textil, ¿no? Hay varias tecnologías demostrativas, ha habido cosas ahí, pero todavía falta llevarlo, si realmente vamos a empezar a recoger los millones de toneladas de prendas que se depositan en vertedero ahora mismo en España, vamos a empezar a recogerlos y vamos a empezar a hacer algo con ellos. Necesitamos ver qué vamos a hacer con ellos y si la industria es capaz de convertirlo, por ejemplo, en otro. Claro, convertirlo en otro y sobre todo lo que hablábamos antes también, ¿no? Con Vicente, en este caso en vuestro sector, qué importante es también aguas arriba, porque no solo se trata de recoger y transformar los residuos, de qué forma también podemos generar menos residuos, ¿no? En el hábito de consumo, en la fabricación, ¿no? Bueno, yo creo que hay, no sé, en otros productos igual es más difícil, ¿no? Pero yo creo que en la moda es tan fácil aplicar la máxima de la economía circular y decir que cuanto más tiempo esté en tu armario, mejor, y ya está. Y lo demás no te preocupes. Tú tenlo mucho tiempo en tu armario, cómprate algo que te encante, que no te quieras desprender de ello y ya estarás haciendo, vamos. Claro. La similitud está en todos los sectores, ¿no? Luego ya están las particularidades. Pero nos quedan 10 minutitos hasta las 5. Ya están empezando a entrar alguna pregunta del público. Y antes, una última pregunta. O sea, desde vuestra experiencia y conocimiento, nos hemos situado, estamos viendo un poco tendencias, pero ¿hay algo disruptivo en vuestro sector que ya preveáis que, no sé, en el plazo de 5, 10, 20 años va a cambiar desde el pilar de la economía circular radicalmente, o bien porque el consumo hoy ha aumentado un 90% y se haya cambiado el paradigma, o bien porque incluso lo que estamos haciendo ahora con cada una de nuestras soluciones realmente vaya a cambiar radicalmente?
¿Qué es lo que prevéis que va a pasar en ese futuro de la economía circular desde la disrupción también y la innovación, cada uno en vuestros sectores? Si queréis, empiezo yo. Y en la industria agroalimentaria se está hablando mucho de sacar a los animales de la ecuación, de producir alimentos proteicos a producir alimentos nutritivos, pero sin los animales. Pero la cosa va más allá. Lo siguiente que se quiere sacar de la ecuación es el espacio, el terreno que ocupa, que se necesita para cultivar piensos o para cultivar alimentos. Eso también quiere sacar de la ecuación. Se está apostando por cultivos verticales, que sean de cercanía, por fermentaciones verticales, que es un poco lo que planteamos nosotros. Nosotros en un bioreactor producir proteínas, hidratos de carbono o lo que demande la industria para alimentar a la sociedad de manera sostenible y obviamente saludable. Entonces, estamos hablando de las grandes, ¿no? Las grandes superficies, las grandes... Claro, por ejemplo, en España tenemos el 67% de la superficie deforestada. Es principalmente para, no hace falta más que coger el coche y viajar a cualquier lado, que está todo pelado. Entonces, es lo que se está apostando. También un poco a raíz del coronavirus, que ha habido muchos países que no tenían terreno para cultivar, que se han quedado con desabastecimiento de alimentos. Entonces, yo apostaría porque en la industria alimentaria se está quitando de la ecuación a los animales y luego al terreno. Animal. Muy bien, interesante. Y en el resto de casos, contadme, Fernando, Vicente, Irene. Pues yo creo que a nivel del mundo de la construcción, lo que sí que está empezando a existir por parte del usuario, que no tanto de las empresas constructoras, es una inquietud por el cambio del sistema de consumo energético. Es decir, hasta ahora todos teníamos que ir a conectarnos a la red para consumir energía, consumir luz y consumíamos sin conocimiento alguno. Hace unos años salieron las comercializadoras que consumían energía renovable, se vendía energía renovable. Yo creo que vamos a ir un paso más allá y vamos a empezar a consumir nuestra propia energía. De hecho, ya empieza a haber mucha inquietud por parte del usuario final de generar él mismo la energía que consume y el excedente verterlo a la red y obtener un pequeño rendimiento, aunque sea. Todo eso también viene fomentado un poco por lo que hablábamos antes en la normativa de la legislación. El cambio de legislación favorece que el usuario final pueda consumir su propia energía. Entonces, cada vez empieza la gente a estar más concienciada en ese aspecto y a no tener que depender de terceros para consumir. Muy bien, y va por ahí esa tendencia. Ahora que han subido el precio... Y esto también va a ayudar poco a poco a que la gente se conciencie más y que trate de huir de depender de terceros. Impulsan, a este ritmo impulsan todavía más. Es que además hay una cosa, es que somos junkies de la electricidad y no nos damos cuenta. Consumimos electricidad por un tubo. Entonces, o cambiamos nosotros mismos el chip y empezamos a consumir otras cosas, o vamos a depender dependemos ya de la electricidad para todo. Totalmente. Prácticamente. Sí. Yo creo que en el mundo de la construcción la tendencia va a ir en ese sentido. En el autoconsumo y no tener que depender de terceros. Independientemente de que existan otros parámetros que puedan influir o puedan no influir, pero creo que las tendencias siempre las marcan los usuarios finales. Y en este caso el usuario final, su máxima inquietud empieza a hacer eso. Genial. Contadnos, Fernando o Irene. En nuestro caso, bueno, yo hablaría un poco de la cabeza y la cola de la cadena de valor, ¿no? En la cabeza, pues como comentábamos antes, pues la mayor disponibilidad de materias primas, biomasa, etcétera, de tener más capacidad de sintetizar bioplásticos a partir de celulosas, no solo ya de azúcares y de almidones. Y luego en la mitad de la cadena, pues el poder compatibilizar el uso de bioplásticos con composites, con productos de fibras orgánicas o incluso con cargas inorgánicas, minerales, que puedan que puedan ofrecer más prestaciones a los productos. Claro. Y luego también combinar los bioplásticos con otros materiales siempre que se puedan separar para recuperar. Y en la parte de recuperación, pues eso, mejorar las tecnologías de recuperación, de clasificación, separado de residuos, para que cada residuo, y en este caso los residuos de PLA se pueden clasificar con tecnología infrarroja, pues que se mejoren todas esas tecnologías, ¿no? Sí, es otra tecnología adaptada a la nueva demanda, ¿no? Y al nuevo producto totalmente. ¿Y Irene, en vuestro caso? Bueno, pues yo creo que hay dos líneas
una que está ahí, que es la servitización, esto que es una palabra tan difícil de decir, que es que ¿por qué no puedes alquilarte unos vaqueros durante un mes y si te cansas de ellos, pues los devuelves y ya está, o te los reparan o te los cambian por otros del color de moda si es que te gusta cambiar? Esa es una tendencia que está ahí, que la digitalización está también ayudando bastante en ese sentido, en el mundo moda. Ojalá realmente sea un cambio y que empecemos a consumir más un servicio como usuarios de moda y no tanto un producto y tener y tener y tener. Y luego un poco más en el sector, desde un punto de vista industrial, el reto para nosotros será realmente utilizar material reciclado procedente de textil post-consumo. Claro, o sea, hasta nosotros estamos utilizando material reciclado, bueno, pues postindustrial o muchas veces pues de otros canales, ¿no? Pues las botellas de plástico o pues, otras cosas. Entonces, bueno, creo que ahí habrá un reto en el reciclaje del textil que pueda alimentar a la propia industria. Sí, sí, totalmente. Pues voy a pasar a alguna preguntita que nos está entrando ya, porque como tenemos 5 minutitos para no retrasar mucho la charla, nos pregunta Lorena que como usuaria, ¿cómo puedo identificar iniciativas y empresas que estimulen la circularidad para mejorar mi consumo? O sea, como empresaria, ¿cómo puedo reducir el impacto ambiental en mi empresa priorizando proveedores centrados en la economía circular? Claro, aquí es la cadena de valor, ¿no? ¿Cómo puedo rodearme, tanto como consumidora como como empresaria, a la hora de contratar proveedores o de consumir y identificar todo este tipo de iniciativas? ¿Creéis que hay plataformas, hay un acceso fácil y directo a cualquier tipo? ¿Nos falta un poquito de información? ¿Conocéis alguna que le podamos incluso dar ya pistas? Yo apuntaría realmente que cada sector es verdad que tiene también, aparte del marco legal, una autorregulación, ¿no? En cuanto a qué criterios de conformidad, en nuestro caso, pues el porcentaje de origen biobasado, por ejemplo, o si procede de organismos genéticos modificados genéticamente o no, o si es más o menos compostable, o si por ejemplo, es compatible con los alimentos o con un cosmético. Me refiero que sí que es verdad que de cada sector hay que saber unos mínimos para que yo creo que también interpretar, y también es responsabilidad de la industria, pues poder divulgar esos criterios y que la propia industria se autorregule de una forma justa, ¿no? Que no se utilicen argumentos que no sean correctos, ¿no? Sí, claro, claro, por supuesto, totalmente. Yo me pongo un poco en la misma pregunta, ¿no? O sea, nosotros desde que tienes que limpiar la oficina, rodearte de proveedores, ¿no? Que te utilicen productos de limpieza que sean ecológicos o sostenibles, ¿no? O los propios proveedores de energía, de luz, que también sean, ¿no? Alrededor de toda esa contratación y uso, ¿no? de empresas. ¿Utilizáis vosotros algún tipo de plataforma donde venga todo este tipo de información, se agrupe? ¿Notáis un poquito de falta también en este sentido? Bueno, nosotros... Ay, perdón. Irene. No, es que en el tema del textil la búsqueda de proveedores es una tarea, es clave en tu negocio, ¿no? Entonces hay un trabajo, pues, de preguntar, de pedir certificaciones, de preguntarles qué químicos utilizan, de ver qué... Y luego, aparte de hacer análisis aleatorios, auditorías a proveedores, bueno, pues de revisar un poco que tu cadena realmente cumpla con los compromisos adquiridos, ¿no? Pero yo creo que cada vez hay más, por suerte, plataformas quizás sectoriales, como comentaba el compañero, un poco enfocadas a eso, lo cual no te quita que tengas que hacer una investigación un poco en función de lo que tú quieres. Puedes priorizar lo local porque tú lo que quieres es dar empleo en tu ciudad, por ejemplo, y te parece importante que tal, o puedes priorizar el uso de químicos, como decíamos antes, en la limpieza o en otra, ¿no? En una parte de tu cadena. Sí, sí, aunque no vaya directamente relacionado con tu propia actividad, ¿no? Sino todo lo que te rodea, incluso como consumidor. Mira, María nos pregunta también si el gobierno realmente está apoyando, invirtiendo en estas empresas de economía circular, ¿no? En concreto en las vuestras. Vamos a salir de dudas. ¿Tenéis algún tipo de ayuda por parte del gobierno por fomentar y desarrollar este tipo de actividad de economía circular? No, nosotros no. ¿Nadie? Del gobierno, del gobierno nacional no. Para nosotros lo que podría funcionar es el CEDETI,
pero no hay ningún beneficio por ser circular que yo sepa. Es cierto que nosotros decidimos mover la empresa a Navarra, y en Navarra sí que hay un montón de ayudas, apuestan por el I+D+I y sí que apuestan directamente en temas sostenibles. Y ahí sí que hemos recibido varios proyectos en ese sentido. Sí, Fernando. En nuestro caso de Bioplastic sí que ha recibido una importante financiación europea de un programa que se llama Instrumento PYME H2020 del Horizonte 2020 y con lo cual europeo. Sí que debemos reconocer que ese apoyo es un apoyo público y que ayuda a llevar a la empresa donde estamos ahora. Fantástico, fantástico. Juan de Dios le pregunta a Bosco: querría saber si se observa por los grandes productores cárnicos movimientos en el desarrollo y adaptación a las nuevas tecnologías alimentarias, si siente el sector cárnico que la alimentación tecnológica es una amenaza. Sí, lo has comentado un poquito antes. Bueno, no sé muy bien qué es alimentación tecnológica, pero independientemente de lo que decía, la política y los lobbies, todas las industrias cárnicas se están poniendo las pilas. A nosotros hasta se nos han puesto en contacto empresas que desarrollan vacunas para vacas y para cerdos. Se está transformando el sector. Esto va a llegar tarde o temprano. Y la industria cárnica, que son empresas muy grandes, en España las principales empresas cárnicas facturan 2.000, 3.000 millones de euros, son las primeras que están apostando por estas tecnologías y que están pues ya sacando productos al mercado, apostando por nuevas fuentes de proteínas, están buscando en todo momento la sostenibilidad. Entonces yo he de decir que da gusto ver cómo la industria se está adaptando a las tendencias y está dando pasos más rápido de lo que creíamos. Fantástico, fantástico, muy bien. Pues nos pasamos 2 minutitos, somos súper puntuales. Y nada, agradeceros. Ahora le damos paso a Ángel, que se vuelva a despedir. Y os doy mucho las gracias por todo. He aprendido un montón. La verdad es que en los diferentes sectores hemos aprendido, ¿no, Ángel? Un montón. Espero que también los espectadores hayan disfrutado tanto como nosotros. Muchas gracias, Paula. La verdad que sí, que ha sido interesantísimo. Entiendo que toda la gente que tenemos curiosidad, ¿no? Inquietud, interés, y además desde 4 perspectivas, ¿no? de sectores muy necesarios, que así que tocamos, comemos y utilizamos todos los días, ¿no? Al final son cosas que nos rodean, cualquiera de nosotros, y miramos a nuestro alrededor, pues, oye, veremos identificadas algunas de las iniciativas o algunos de los comentarios que habéis lanzado. La verdad que yo estaba encantadísimo aquí, escuchando, viendo un poco las preguntas que entraban también, y ha sido fenomenal. Pues nada, oye, yo, si os parece, lo dejamos aquí, aunque estaría, horas y horas escuchándoos, porque la verdad que conocimiento que tenéis y lo interesante que es el tema, podríamos alargarlo, pero bueno, la agenda es la agenda. Si os parece, oye, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a ti también, Paula, por tu capacidad, ¿no? de dinamizar y también desde el conocimiento, ¿no? de la temática y esto, ha sido fenomenal. Ha sido un placer, así también nos lo comentan algunos usuarios que os mandan un agradecimiento. Y bueno, nada, vosotros muchísimas gracias. Si queréis desconectar cámara y micro, como queráis, ¿eh? Si queréis, nos quedáis a mí conmigo en el escenario acompañando. Y nada, al público, muchísimas gracias como siempre, como digo siempre al principio, a los que sois recurrentes, que conectáis habitualmente al mundo que viene, que os interesan diferentes temáticas. Muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más. Y a los que habéis conectado por primera vez, porque os despierta especial interés la tendencia, ¿no? y el futuro de la economía circular, bienvenidos al mundo que viene, esperamos veros en más ediciones. Recordaros eso, que hacemos una al mes y que a través de la agenda de Jave Empresa, de la newsletter o de las redes sociales iremos informando de la próxima edición, que también seguro será muy chula, tengo algo por ahí por el radar. Así que nada, nos vemos a la próxima y muchísimas gracias por acompañarnos a todos y a todas. Un abrazo y hasta la siguiente.